Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Bendecida tarde-noche ya. Aquí los saludamos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Que el Creador me los prospere, me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, a mis hermanos de Java, a mis hermanos de Zumpango, a los del Estado de México, a todos los que nos ven por estas redes sociales, a mis hermanos del grupo de Beit Lehem, que esta tarde vamos a tener esta clase por aquí, por medio electrónico. Que el Creador me los bendiga enormemente. Muy bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy, que vamos a ver la parashá de Vayehi. El tema del día de hoy, vamos a ver una relación de amar al prójimo, para que vayan allá anotando lo que es amar al prójimo. En verdad, ¿qué es amar al prójimo? ¿Sabemos lo que es amar al prójimo? ¿O solamente pensamos que amamos al prójimo? Es muy distinto creer o conocer algo y ponerlo por obra. Eso es muy, muy distinto. Nada más permítanme tantito aquí por una cuestión del internet. Vamos a checarlo. Si hay algo con el audio que no se escuche bien, por favor háganoslo saber por ahí. Aquí estamos a la orden para servirles. Que el Creador me los bendiga y me los prospere a todos y a cada uno de ustedes. Muy bien. Vamos a ir al libro de Bereshit, capítulo 47, versículo 28. Vamos a ver la última etapa de la vida física del patriarca Jacob. También vamos a ver la enfermedad del patriarca Jacob, pero vamos a ver el amor tan grande que él sentía hacia sus hijos, hacia su hijo Yosef y también hacia sus hijos Efraín y Menashe, porque vemos aquí en esta parashá que Jacob le hace ver que Efraín y Menashe son sus hijos y los demás hijos que él tenga van a ser de él. Muy bien, vamos a continuar, mis hermanos. Sin más preámbulo, vamos a ver, hagan las anotaciones por favor correspondientes. Los que tengan alguna duda por aquí por medio de las redes sociales o a través de YouTube, aquí podemos verlos. Muy bien, dice, versículo 28 del capítulo 47. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Se acercaron los días en que Israel fallecería. Noten que primero le dice Jacob y después le dice Israel. Por lo que llamó a su hijo Yosef y le dijo: si me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo. Aquí hay algo importante. ¿A qué se refiere pon tu mano debajo de mi muslo? Fíjense, bueno, a lo mejor no lograron ver esta parte algunos, pero cuando se refiere a pon tu mano debajo de mi muslo, es una señal muy, muy, pero muy sagrada. ¿A qué me refiero con esto? Miren, la parte de debajo del muslo a la que la Torah se refiere es la parte masculina del varón. Vaya, es la parte donde tiene realizada la circuncisión, porque es algo muy sagrado. No quiero decir palabras que ofendan a alguien o que me vayan a censurar. Aquí en Facebook todos entendemos esto. Es la parte donde es muy sagrado esto. ¿Por qué? Porque aquí se hacía la circuncisión y recordemos que la circuncisión tiene un rasgo muy particular que tiene que ver con el pacto que el Eterno realiza con Abraham. Es el pacto que el hombre realiza al circuncidarse con Dios. Es el pacto de estar dentro del pueblo hebreo, vamos a decirlo así. Entonces aquí le dice: si me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo. Bueno, esto también lo vemos en Génesis, en Bereshit 24:4. Esta misma connotación, cuando el siervo Eliezer también hace este juramento a su amo Abraham y también toma la parte del muslo. Ok, ya lo entendemos esto. Dice: y trátame con benevolencia y lealtad. El padre hablándole así a su hijo: por favor, no me sepultes en Egipto. Yaceré con mis padres y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió, o sea, Yosef: haré tal como me pides. Pero él dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ok.
A continuación viene el capítulo 48 y ya nos habla de la enfermedad del patriarca Jacob. Hay algo importante, tanto la vejez como los dolores como la enfermedad, los patriarcas fueron los detonantes, vamos a decirlo así, para pedir esto. Pero no lo veamos en algo malo, casi cuando lo menciono con alguien, dicen, ay, ¿por qué el patriarca Abraham pidió la vejez y ahora ya todos nos hacemos viejitos? Es algo para elevarnos más con el Creador bendito. Si bien en un principio el Creador a todos les permitía tener una esencia física tan hermosa que no envejecían, bueno, un patriarca pidió la vejez, luego pidieron el dolor y el patriarca Jacob pidió la enfermedad, ¿sí? Pero era un nivel espiritual tan sublime que ellos tenían, vaya, que ya estaban tan elevados que pedían otra cosa. En este caso el patriarca Jacob pidió enfermedad y pidió bien, ¿ok? Antes las personas, antes de esto, estornudaban y se morían, no les podías decir salud, venía la enfermedad y morían. Cuando vino el patriarca Jacob, enfermó y más adelante hay un rey que pide por la que sería bueno la curación para el pueblo. Y es cuando ya la enfermedad toma el medio como de ser el medio por medio del cual el Creador bendito te llama a que voltees a verlo, ¿sí? Dice el capítulo 48, versículo 1. Después de estos sucesos, alguien le dijo a Joseph, tu padre está enfermo. Él tomó consigo a sus dos hijos, Menashe y Efraín. ¿Quién es ese alguien? ¿Sí? Y entonces con sus dos hijos fue a ver a su padre. Ese alguien, nos explica la Torá, pudo haber sido Efraín, que solía estar siempre con Jacob. Efraín, vemos que estaba pegado a su patriarca. Vamos a ver aquí algo importante. Si Jacob estaba pegado a las casas de estudio, a las casas de su padre de estudio, vemos que Joseph de la misma manera estaba apegado a la Torá, era quien más Torá tenía de los demás hermanos, de las demás tribus, y aquí vemos algo también importante, que el nieto, vaya, Efraín también estaba pegado a las enseñanzas del patriarca, a las enseñanzas de la Torá. Esto es un gran regalo que la Torá nos da, ahorita vamos a verlo. Que cuando nosotros ponemos por obra esto trasciende para nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos, hasta me pongo chinito, esto lo atesoran en sus corazones, en sus mentes, y se potencian en el conocimiento que la Torá da, las enseñanzas de los hijos van a ser superiores a las que da el padre. Eso es tan hermoso. Dice, cuando se le avisó a Jacob, mira, tu hijo Joseph viene hacia ti, Israel, vemos otra vez, cuando se le avisó a Jacob y después dice Israel. Se esforzó y se sentó sobre la cama. Entonces Jacob dijo a Joseph, el Shaddai se me presentó en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo, te haré prolífico, te multiplicaré y te constituiré en congregación de pueblos. Daré esta tierra a tu descendencia como posesión eterna. Ahora, tus dos hijos, Efraín y Menashe, que nacieron en Egipto antes de que yo viniese hacia ti, a Egipto, serán considerados míos, le dice el patriarca, tal como son míos Reubén y Shimón. ¿Qué le estaba queriendo decir el patriarca? O sea, estos hijos de Joseph tendrán el mismo derecho en la partición de la tierra de Israel que Reubén, Shimón y los otros hijos de Jacob. Aquí vemos algo importantísimo. Aquí ya se estaba materializando la doble porción de la primogenitura que le correspondía a Joseph, ¿sí? Recordemos que eso ya lo habíamos visto, que Joseph también pasa a ser primogénito. Él se queda con la doble porción de la bendición material, ¿sí? Y el primogénito se queda con la bendición espiritual, entonces es dividida con Joseph. Muy bien. Y aquí vemos que ya se empieza a hacer materia esta bendición. Y después le dice, pero los hijos que tengas después de ellos serán tuyos, ¿sí? Es decir, ellos se heredarán a través de sus otros hermanos. ¿A través de quién? De Efraín y de Menashe. O sea, los primogénitos, una bendición de la primogenitura. ¿Qué hace un primogénito? Si vemos que en la bendición en la Escritura nos dice que lo que los padres amasan de riqueza no es para sus hijos, sino que es para sus nietos. Vaya, así para que me entiendan en estas palabras, es para los hijos de sus hijos, así está escrito. Entonces decimos, ¿y los hijos qué porción reciben?
¿Sí? Bueno, el primogénito tiene una doble porción por la que se hace cargo de sus demás hermanos. Por eso la Torá dice, ellos, los demás hermanos, heredarán a través de Efraín y Menashe. En cuanto a mí, dice Jacob, cuando vine de Padán, se me murió Rachel en la tierra de Canaán, por el camino faltando todavía algún trecho, para llegar a Efrat, y la enterré allí en el camino de Efrat, que es Betlehem. Israel vio a los hijos de Joseph y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Sí? O sea, ¿cómo? Primero los ves y los reconoces, Efraín y Menashe, ahí vienen, ellos van a ser mis hijos, y después dice la Torá, ¿quiénes son estos? A manera de pregunta. Por eso les he dado tanto el consejo de que nosotros nos detengamos a leer todos los puntos y las comas, los guiones, todo lo que la Torá tenga. Recordemos que ninguna yud, ninguna tilde pasará de la Torá sin que todo esto se cumpla. Dice, ¿quiénes son estos? Es decir, la Torá nos explica que con esta pregunta Jacob preguntaba, ¿cuál es la naturaleza negativa de ellos para que no sean meritorios de mi bendición? Jacob notó que algo no estaba en orden cuando al procurar bendecirlos, percibió que la divina presencia se había apartado de él. ¿De quién? De Jacob. Pues en el futuro derivarían de ellos reyes perversos. De Efraín descenderían Jeroboam y Ahab, ¿sí? Y de Menashe, Jehú. Pero Joseph, al percibir que su padre estaba dubitativo acerca de sus hijos, dudoso, le mostró el contrato matrimonial, el contrato con el que él se casó, para demostrarle a su padre que se había casado de acuerdo a la ley que marca la Torá y que su esposa había abrazado la fe de la Torá y renunciado a las prácticas idólatras. ¿Ok? Él se casó de acuerdo a la ley de la Torá. Y le dijo, son mis hijos. Respondió Joseph a su padre, los que me ha dado Elohim. He contraído matrimonio en conformidad con la ley de la Torá. Por medio de este documento le dijo Jacob, tráemelos por favor, los bendeciré. Y miren, ahorita vamos a ver otra parte importante en los versículos, pero vamos a entrar a esta explicación. Jacob vivió en Egipto tantos años, ¿ok? Vemos que los 17 años que vivió en Egipto fueron buenos para él. ¿Por qué? Porque el número 17 tiene un valor numérico dentro del estudio de la Torá. Y ese valor numérico es 17, que quiere decir top, que es bueno. Muy bien. ¿Qué nos interpretan los maestros de la Torá con esto? Que la frase nos quiere decir el sentido que Jacob vivió en Egipto los buenos años de su vida. ¿Cómo? En Egipto, Mitzraim, el epítome de todo la decadencia, de todo lo vulgar y todo lo decaído, y pudo vivir ahí. Sí, claro que sí. ¿Y por qué? ¿Cómo se explica que los mejores años del patriarca hayan sido en Egipto? El lugar epítome, vamos a decirlo así, lo más bajo, ¿sí? Lo más bajo. Y vemos que Jacob es el referente de pureza y espiritualidad. Entonces, ¿por qué la Torá nos explica que los 17 años que pasó en el bajo mundo de Egipto fueron los mejores? ¿Por qué? Porque Jacob representa el alma, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir con esto la Torá? Y fíjense y pongan mucha atención con esto. El alma sabe que su función y sentido de existencia no están en los reinos angelicales, sino en el reino físico y material. El alma sabe que su misión consiste en refinar la materia del cuerpo, tal como Jacob sabe que debe trabajar la materia de Egipto para elevarla y refinarla. Y por eso los 17 años que permaneció en Egipto fueron los mejores de la vida de Jacob, porque justamente allí en el bajo mundo de Egipto, de Mitzraim, pudo él cumplir plenamente con el objetivo para el cual fuera creado. ¿Con qué objetivo fuiste creado tú? Mira, vamos a verlo así. Me tapo los ojos para que vamos a hacer un ejercicio nosotros. Cierra tus ojos y nada más, por ejemplo, vamos a verlo así, mira. Por lo regular, sabemos que hay mandamientos positivos y negativos. Pero al ser humano, decirle que no es como torearlo, así como decirle, como hacerlo enojar, sí, como confrontarlo, decirle que no. Mira, vamos a hacer un ejercicio, tú nada más aquí piénsalo y te lo voy a decir. Mira, ¿qué harías si yo te digo que no pienses en un caballo?
Te aseguro que pensaste en este momento en un caballo, ¿sí? ¿Qué haces cuando la Torá te dice, no fornicarás, no matarás, no cometerás adulterio? Inmediatamente piensas en el concepto de la materialización de esa transgresión, vaya, te dice, no fornicarás, y luego se viene a la mente mujeres, o a las mujeres varones, ¿sí? No cometerás adulterio, y te imaginas así como que, y si yo lo estuviera cometiendo, no matarás. Todas esas cuestiones al humano difícilmente se le puede decir que no lo haga, ¿sí? Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí una misión que cumplir, refinar todo lo caído, y todos esos mandamientos negativos hacen que nosotros refinemos este cuerpo. Y casualmente la conexión que te quería decir, mira, de amor a tu prójimo que tienes que tener, empieza en tu casa, porque la conexión completa de los 613 mitzvot, ¿sí? De los mandamientos negativos que tú refinas para elevar la materia, y los mandamientos positivos que tu esposa cumple, vaya, hacen que la esencia del alma, donde ustedes se unen son uno, ¿sí? Se potencie y se eleve, y por eso recae la bendición. Por eso la mujer les mandaba una enseñanza a los del grupo de Beilehem de esta tarde. Les decía, la mujer es una generala, vaya. La mujer es la generala que tiene que estar siempre al pendiente del batallón, ¿sí? Y abajo de ella está su varón, vamos a verlo así, ¿sí? El varón está abajito de ese general, ¿sí? El varón ya es el comandante, pero recibe, siempre el general está atento a que el comando haga las cosas bien. Bueno, eso recae en la mujer, que son los mandamientos positivos, por eso son tan congraciadas. Mujeres, por favor, tómense su papel de generalas, ojo, no mandonas, no golpeadoras, no nada de eso, no, de cumplir los mandamientos positivos. En vez de quejarse de sus esposos, oren por sus esposos, ¿sí? Varones, en cumplir un mandamiento negativo. Si sabes que algo hay en la casa, pregúntale al Creador qué está pasando y pídele que tu mujer se comporte bien contigo. El Creador te va a revelar que por ahí la andas regando en algo, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort, amar a nuestro prójimo en primera instancia, ¿sí? Porque es bien bonito decir, sí, yo me amo, sí, tú te amas. ¿Amas a tu esposa? Sí, claro que sí, sí la amo. Y cuando hay un primer encontronazo ya se quieren divorciar. ¿Sí? ¿Amas a tus hijos? Sí, sí los amo. Y cuando te sacan de tus casillas ya les quieres dar un cintarazo. Entonces, en realidad, ponte a pensar, ¿los amas? ¿O estás cumpliendo un patrón que tú aprendiste? Negativo. Vaya, ¿sí? Hay que transformar la mente y cambiarnos ese chip para poder nosotros cumplir con este propósito que el patriarca Jacob nos enseña de refinar la materia, que la Torá nos enseña a través de la vida del patriarca. Muy bien, dice el versículo 10, pero los ojos de Israel, de Jacob, estaban enceguecidos por la vejez, ¿sí? Ya vemos que también tenía la vejez, ya no podía ver. Ese problema también, ¿quién lo tuvo? Su padre Isaac. Joseph se los acercó y él los besó y los abrazó. Entonces dijo Israel a Joseph, ni pensaba ver tu rostro y resulta que Elohim también me hizo ver tu descendencia. Luego, después de que Jacob los besara, Joseph los sacó de entre las rodillas de Jacob y se prosternó con su rostro a tierra. Joseph tomó a los dos, a Efraín a su derecha, o sea, a la izquierda de Israel, y a Menashe en su izquierda, o sea, a la derecha de Israel, y se acercó a él. ¿A quién? A Jacob, para que los bendiga. Jacob y Joseph estaban así frente a frente, y los hijos aquí, como ya dijimos ahorita. Y luego vemos que ya viene la bendición del patriarca. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, a pesar de que él era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Menashe, que era el mayor. Nos dice el versículo, cruzó adrede sus manos, y la Torá nos explica, para colocar su derecha sobre la cabeza del menor, aunque debió haberla colocado sobre la cabeza de Menashe, pues Menashe era el mayor. Bendijo a Joseph diciendo, primero bendijo a Joseph, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Ahorita vamos a ver. Y lo bendijo así, el Elohim ante quien caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me guía desde que existo hasta el día de hoy, el ángel que me rescató de todo mal, bendiga a los muchachos y mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac
sea invocado en ellos y que proliferen como peces en la tierra. Miren qué hermoso. ¿Qué nos explica el versículo? Dice que Jacob bendijo a Joseph, ¿sí? Cuando en verdad bendijo a sus hijos, pues lo vemos. Y Joseph estaba enfrente de él. Pues la mayor bendición que un padre puede recibir es que sus hijos sigan en su misma senda y sean hombres de bien. De modo que la bendición de Jacob a los dos hijos de Joseph es la mejor bendición que Joseph pudo haber recibido. Qué grande bendición ver a tus hijos bendecidos, que se casan con una mujer temerosa de Dios, que hacen su camino en las sendas de la Torá, en las enseñanzas de Mashiach, en las enseñanzas que los patriarcas nos dejan, los verdaderos sadikim, y que van viviendo, ¿sí? Modelando, elevando su materia, pero que tú los vas viendo, que esas herramientas que fueron heredadas por ti, es una bendición que tú recibes, ¿sí? Porque al verlos bendecidos a Él, el Creador te está diciendo, vas bien, lo hiciste bien, lo estás haciendo bien, te está dando una bendición tan grande. Y cuando dice que el nombre de Abraham y Isaac sean invocados en ellos, dice, la Torá nos explica, o sea, que sean fieles servidores de Hashem como sus antepasados y así sean dignos descendientes de ellos, ¿ok? Muy bien. Recordemos que la bendición de nuestros antepasados o de nuestros mayores, de nuestros abuelos, si así lo queremos ver, no la podemos pedir, o la tuya misma siendo padre estando en vida. Se puede pedir de las personas que ya partieron de este mundo. Por el mérito de mis ancestros, que estas bendiciones lleguen a nuestras manos, ¿sí? Si tu papá, tu abuelito, bendita sea su memoria, ya no están y fueron personas piadosas, personas benévolas, que se les reconoce ese mérito, tú pídelo. Cuando una persona se acerque a ti y te diga, tú eres nieta de esta persona, tan buena persona, en ese momento, mira, activa el mérito de tu abuelito y pide por esa verajá. Que sea invocada esa verajá en ti, que sea recibida esa verajá en ti. Y luego dice, y que proliferen como peces en la tierra, ¿sí? En hebreo, para expresar que se multipliquen, el versículo emplea un verbo relacionado con la voz peces. Y que proliferen como peces en la tierra, ¿sí? Porque como peces, que se multipliquen mucho como los peces. Y que al igual que ellos, ojo con esto, que el mal de ojo no los afecte. Dirás tú, ¿cómo? ¿El mal de ojo? Espérate, ¿de qué me está hablando? Sí, el mal de ojo, ten mucha atención con esto y vas a entender por qué es tan importante que estudies tu porción diaria de la Torá. Que no se te pase tu porción del estudio de la Torá. Que no se te pase recitar tus salmos. Que no se te pase conectarte con el Creador. Estudiar la Torá, ya lo hemos visto, el nivel que tiene por encima de la tefilá. No te estoy diciendo que dejes de hacer oración ni rezos, no, claro que no, esa es tu conexión directa con Hashem, pero cuando tú recibes palabra directa de Hashem, si quieres decir ahora sí, ¿cómo me puede hablar Dios? Ponte a estudiar Torá, porque mira, el mal de ojo no afecta a los peces, porque el agua los cubre y los protege. ¿Y qué es la Torá? Es el agua te va a librar de la envidia, de la maledicencia, de un juicio adverso, de un adversario implacable, de alguien que el Eterno te va a librar de alguien que te vea con mal ojo, sea o no hijo de la alianza, sea o no hijo de la alianza. La Torá es comparada al agua, por eso Mashiach dice, ven, yo te daré de beber del agua de la cual jamás tendrás sed. En otras palabras, del agua con la que jamás podrás ser maldecido. Para que lo entiendan, aquí está una enseñanza importantísima. Muy bien, en el versículo 20 adelantito dice, y los bendijo en aquel día diciéndoles, en nombre de ustedes bendeciré la descendencia de Israel, diciendo, haga Elohim que seas como Efraín y con Menashe. Deliberadamente mencionó a Efraín antes que a Menashe. Muy bien. Esa bendición se hace en Shabbat para los varoncitos y la de las mujercitas ya sabemos cuál es. Y miren lo que nos explica la Torá. Efraín y Menashe, modelos de bendición, verajá en hebreo. Es de destacar que Efraín y Menashe fueron los primeros, ojo con esto, fueron los primeros hebreos que nacieron y se criaron en la diáspora. Y se mantuvieron firmes y leales a Hashem y sus preceptos. Ese es el gran mérito de ellos, en virtud del cual son tomados como ejemplo de bendición, ¿sí?
¿Cuál es el mérito que tú tienes en la diáspora al ser injertado a Israel, al ser un converso sincero? Que en la diáspora, al no tener, vamos a decirlo así, esa protección de ese manto que cubre Israel, ¿sí? Tú tienes el mérito de refinar la materia, de estar en tu Egipto, en tu Mitzraim, y de tener, como te dije, tus mejores años y esperar la bendición que hay para todos los justos y piadosos, que es la esperanza de esperar, de resucitar, de vivir en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Dice, bendiga a los muchachos. Los muchachos son Efraín y Menashe, hijos de Joseph y nietos de Jacob. La bendición comienza recién en el versículo 20. En el versículo 16, más bien Jacob bendice a sus nietos como una forma de bendecir a su hijo. ¿A quién? A Joseph, padre de ellos. En el 20, los bendice a ellos específicamente, ¿ok? Al bendecir a tus hijos, es bendecido el padre, pero también reciben una bendición especial los propios hijos. Y miren, con esto es algo tan importante. Lo hemos dicho, hay un precepto en la Torah que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. A Mashiach le hace la pregunta el escriba. Ese mandamiento es conocido por todos, lo hemos visto. ¿En qué se resume la Torah? En amar a tu prójimo. Es el mandamiento más conocido, mi hermano, mi hermana, mis compañeros de estudio. Es el versículo más conocido. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es el versículo que más se menciona, que más escuchas. Pero es el versículo que en sí menos conoces. ¿Por qué menos conoces? ¿Sí? Te lo voy a explicar así. ¿En qué recae amar al prójimo? Mashiach nos enseña. ¿Qué haces de más? ¿Sí? Amando a los que te aman. Hola, hijo. Amando a los que te aman. ¿Qué hacéis de más? ¿Sí? ¿Qué hacéis de más? Ama a los que te maldicen. Ama a los que te tienen envidia. Ama a los que hablan mal de ti. Ahí está el mérito, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué recae la bendición de amar al prójimo? En realidad, ¿qué es conocer en verdad amar al prójimo? Amar al prójimo es como si tú amaras a tu propio hijo. ¿Tú qué quieres para tus hijos? ¿Quieres lo mejor? Mashiach hace esta referencia. ¿Crees que un padre malvado, si su padre le pide pan, le dará una piedra? Si le pide pez, le dará una serpiente. Ni un padre malvado lo hace, porque sabe que ama a su prójimo, como a él mismo, en este caso a sus hijos, ¿sí? Pero es el mandamiento que menos se conoce, que más escuchas, pero menos se conoce. ¿Por qué? Porque podrás decir, ¿cómo al que me maldice lo voy a amar como a un hijo? Sí, porque le vas a desear todo lo mejor. Tú no vas a ser quien para juzgarlo. Al contrario, lo vas a bendecir y cuando lo veas le vas a hablar bien, ¿sí? Dichoso tú, que aquellos que hablaron mal de ti, tú tuviste el mérito de bendecirlos y de hablar bien de ellos, ¿sí? No que andan hablando de ti y después tú también te ganchas. Ahí no recae el amor al prójimo. Grábate bien esto. El verdadero cumplimiento de la mitzvah de amar al prójimo es amar a alguien como si amaras a tus propios hijos, ¿ok? Por eso es que recae tan importante la bendición de amar a nuestros hijos, de amar a nuestra esposa en primera instancia. Por eso el mandamiento de amar a nuestro prójimo empieza en tu hogar. ¿Amando a quién? Primero que nada, a tu esposa, si ya estás casado, casada, a tu esposo y a tus hijos, ¿sí? Si no estás casadito, ya te lo he dicho, ahí están tus padres en primera instancia. Ahí están tus padres. Muy bien. Y mira, ya vamos a acabar ahorita. Ay, perdón, aquí se activó el sonido. Ya se activó aquí el sonido. Vamos a saludar a mis hermanos aquí ya para terminar. Diamlim, saludos, gracias. Alma Rosa, saludos hasta Zumpango. Joy Sarabel, saludos. Shalom, que el Eterno te bendiga. Mi hermana María Antonia Ramos, shalom, que el Creador me la bendiga enormemente. Reina Munguía, shalom, igualmente. María Zamacona, shalom. Mi hermana Rosy Lugo, saludos hasta Sotolamarina. A tu esposo Mario Ramírez. A mi amigazo Javier, que el Eterno me los bendiga. Guadalupe Jiménez, saludos, bendiciones hasta en Zumpango. Ya los esperamos acá en Ciudad Victoria nuevamente. Cuando puedan venir, son bienvenidos. Muy bien, miren, ya vamos a acabar con esta enseñanza para que quede aquí. Y fíjense lo que pregunta Rashi acerca de esta parashá.
¿Por qué razón esta parashá es cerrada? ¿Sí? Esta palabra en hebreo se dice así, stumá, cerrada. Porque cuando falleció Jacob, se cerraron los ojos y los corazones del pueblo de Israel a causa del sufrimiento de la esclavitud, ya que fue entonces cuando comenzaron a someterlos. Y esto también es una alusión al hecho de que Jacob Avinu quiso revelarles a sus hijos el fin de los días antes de morir, pero se les cerró esa posibilidad. Él los amaba tanto, que quiso revelarles el tiempo del fin. El patriarca Jacob lo sabía, a él le había sido revelado, pero en el momento en que quiso revelárselo a sus hijos, a Joseph, a Efraín, a Menashe, se le cerraron los ojos, ¿sí? A él se le cerraron los ojos, vino esa enfermedad, te dije ahorita. ¿Por qué se le cerraron también como le fueron cerrados a su padre Isaac? A su padre Isaac, bueno, ya lo hemos explicado por qué le fueron cerrados los ojos, pero si vemos también, era un amor tan grande que tenía para su hijo Esaú, que también fue enceguecido. Entonces, en este amor que también el patriarca Jacob tenía, no debía de revelar eso, y fue enceguecido. Muy bien, al leer esta explicación que nos da la Torá con Rashi, el comentarista Rashi, respecto a por qué esta parashá es cerrada, esto nos debe quedar grabado en el corazón. Por naturaleza, el padre desea el bien de sus hijos, y por eso Jacob quería revelarles cuándo sería el fin de los días, pero no pudo llegar a hacerlo. Podemos preguntarnos por qué entonces se escribió este versículo resumiendo la vida de Jacob precisamente en Egipto. Y miren, ¿cuántos años vivió? Entonces vamos a ver esto. Y hay un versículo que dice, y a Yehudá envió antes de él a Joseph para indicar un lugar antes de que él llegase a Goshen. Eso lo vimos en estos días pasados. Jacob envió a su hijo Yehudá a Egipto a preparar una casa de estudio de la Torá. Y por eso, ¿por qué? Porque él amaba tanto a sus hijos. Vemos entonces aquí la relación de por qué el hijo de Joseph estaba tan pegado a su patriarca, a su abuelo, ¿sí? A Jacob, porque de él aprendía la Torá, ¿sí? Dice el rey David, si tu Torá no hubiese sido mi deleite, yo ya habría perecido por mis penurias. El rey David sentía que si no se dedicaba a la Torá estaba vacío, tal como un hombre pobre que tiene hambre y ansía un pedazo de pan. Mis hermanos, es por eso que nosotros tenemos acceso al verdadero pan, a la verdadera fuente de agua, para ser liberados de la maldición que gente malvada te quiera hacer recaer sobre ti. No te va a caer, al contrario, tú los vas a amar, ¿sí? Aquí recae un precepto importantísimo en el estudio de esta parashá. Continúen con las demás porciones diarias, por favor, no se las pasen. En que nosotros, para conocer verdaderamente la mitzvah de amar al prójimo, nosotros debemos enfocarnos primero en el amor que tenemos hacia nuestra esposa y hacia nuestros hijos. Cuando nosotros estemos en una condición favorable de saber que amamos a nuestra esposa y a nuestros hijos, entonces estamos obligados a salir de esa zona de confort y elevar la materia que hay más allá, ¿sí? ¿Cómo? Ya con el prójimo siguiente, tus vecinos, ¿sí? Tus compañeros de estudio, tus compañeros de escuela, tus compañeros de sinagoga, ¿sí? ¿Por qué? Porque te puede maldecir alguien que sea hijo o no de la alianza, alguien que se dedica al estudio de la Torá y alguien que no se dedique, ¿sí? Tú vas a estar preparado por esto. ¿En dónde tienes tu escuela de entrenamiento? ¿En dónde sales hecho un doctor en amor al prójimo? En tu propia casa. Empieza por tu propia casa, mi hermano. Empieza a amar a tu esposa, empieza a amar a tus hijos, ¿sí? Empieza a amar a tus padres. Que si los demás rezongan, que rezonguen, tú bendícelos, ¿sí? Y ámalos como si fueran tus propios hijos. ¿Por qué? Porque aquí recae una gran bendición, mi hermano. ¿Qué bendición vas a recibir aquí? Que tú vas a ser bendecido al ver que tus hijos siguen por la senda de la Torá y que están llenos de bendición, llenos de verajá, llenos de herramientas para enfrentar la vida y elevar la materia, para subir a otros a ese nivel espiritual en el que ellos se encuentran o mayor, para cumplir con ese dicho que dice que somos la sal del mundo, ¿sí? Que somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque vas a llevar la fuente de agua viva a las demás personas. Vas a compartir la verdadera esencia de lo que es ser un hijo del Creador.
de lo que es ser parte de Israel, de lo que es seguir las enseñanzas del patriarca Jacob, de los patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de esas enseñanzas que fueron entregadas a Moshe Rabino en el monte Sinaí, y que nuestro Mashiach vino a complementar, a enseñárnoslas, a darnos una cátedra de lo que debemos de hacer. Que el Eterno me los bendiga grandemente, mis hermanos. Vamos a cerrar con esta bendición. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Mis hermanos de Zumpango, Ninfa Maldonado, Héctor García, que el Eterno me los bendiga. María Zamacona, nuevamente bendiciones, que el Creador me los bendiga, me los prospere enormemente, que tengan un bendecido descanso. Prepárense en sus oraciones, en su plegaria, en su tefilá, continúen con ella. Que el Eterno me los bendiga grandemente. Shalom.